Entonces, a ver, déjenme buscar la experiencia primero, que está viendo el complemento. Acá está. Entonces comenzamos a grabar. Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con una experiencia que va con la línea de lo que hemos visto en cátedra. La experiencia número 7 se centra en lo que es torque, que es justamente lo que han visto por lo menos en la parte de cátedra esta semana. De igual manera, si no lo han visto o quieren profundizar un poco más, recuerden que en el canal hay videos en los cuales del paralelo número 6 se profundiza por lo menos en 3 clases seguidas lo que es el torque. El objetivo central de esta experiencia es simplemente encontrar los conceptos donde se puede aplicar torque y sobre todo en cuerpos que están de estática, que están sin movimiento aparente, quietos. La primera parte, que es la introducción, es simplemente la introducción del concepto de torque, no referente a lo que es la experiencia en sí, sino para que recuerden más o menos lo que es torque y qué es lo que han visto hasta ahora. Entendiendo que hasta ahora lo que ustedes han visto es que un objeto se le puede aplicar una serie de fuerzas, que puede hacer una sumatoria de una fuerza total, y esta fuerza ustedes ya saben que puede generar por las leyes de Newton una aceleración en el cuerpo. El problema es que nunca nos preocupamos cómo era el cuerpo, o cómo actuaba el cuerpo, reflejando todo esto en el diagrama de cuerpo libre, que era simplemente un punto. Pero ahora en la realidad, en el mundo de la energía, realmente sí nos interesa la forma del cuerpo, por lo cuanto tenemos que representarlo como es. Y en esa forma va a depender mucho de dónde se aplica realmente la fuerza, generando un concepto que se llama torque. Entonces, para comprender un sistema que vamos a decir que es estático, no basta con que solamente nos preocupemos de la fuerza, sino de estos elementos de cómo aplicamos la fuerza en el objeto, que es lo que denominamos torque. ¿Ya? En una forma cuantitativa, el torque es simplemente la tendencia de cómo se aplica la fuerza y cómo éste va a alterar al cuerpo y generar una rotación. Ya que en la realidad pura y dura, el objeto no simplemente se va a desplazar, como lo hemos hecho hasta ahora teóricamente, sino que lo más probable también es que rote. Y eso es porque aplicamos la fuerza en un determinado lugar. Además de desplazarlo, vamos a generar que haya rotación. Y esa rotación se va a originar por medio de estas fuerzas que, dependiendo de dónde se aplican, van a generar los conceptos de torque. ¿Ya? Y a eso es lo que denominamos torque. Una fuerza que se aplica a un objeto, pero sin olvidar dónde se aplica en el determinado lugar del cuerpo. Y esto va a originar una rotación. Siempre esta rotación la tenemos que centrarnos de que va a estar representada por medio de un punto de referencia. Va a haber un punto en el cual este objeto solamente rota con una distancia cero. Si nosotros tuviéramos este cuerpo, este objeto, y tomamos una zona al azar, esta zona verde, y le hacemos rotar, este pedacito de masa lo que va a generar es una circunferencia. Y todos los pedacitos de masa generan circunferencia. La diferencia es que hay un punto en especial que es el que vamos a denominar pivote, que solamente el giro que hace no genera una circunferencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esta distancia respecto al punto de giro, lo estamos refiriendo a ese punto de giro. ¿Ya? Entonces el torque es simplemente R, que es la distancia desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza, cruz F. Y esta multiplicación es vectorial. Los vectores tienen, además del producto cruz, un producto punto, que ya lo vimos en la definición de trabajo, pero aquí sí se utiliza lo que es el producto cruz, ya que el torque sigue siendo un vector. Y es la única forma de generar, por medio de dos vectores, multiplicando un nuevo vector. ¿Ya? Por lo cual, cómo desarrollar esto es lo que vieron en cátedra. Cómo desarrollar los productos cruz y sobre todo cómo también calcular la magnitud, que simplemente va a ser determinada también por el ángulo entre los dos, entre el vector R y el vector F. ¿Ya? Entonces nos dice que ese ángulo va a representar el ángulo menor posible entre el vector R y el vector
de la fuerza aplicada y el vector de la distancia desde el punto de giro. ¿Ya? Y va a seguir la regla de la mano derecha por el signo, ya que es un vector el torque. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que tuviéramos un objeto, una barra, y le aplicamos una fuerza y tenemos que saber el punto de giro. Por lo tanto, R es desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza. F es el vector donde es la fuerza. Entonces tomamos este R, que es el azul, tomamos el vector de la fuerza, que es este, y con esos dos vectores nosotros vamos a generar un ángulo. Siempre se va a generar un ángulo, o por este sentido, o por este sentido. Pero en el torque tenemos que utilizar el menor de los dos, siempre. Puede ser que a veces va a estar hacia la derecha y a veces que va a estar hacia la izquierda. Y el torque, la magnitud por lo menos, simplemente va a ser la magnitud de R, vamos a usar los colores correspondientes, la magnitud de R cruz, disculpen que estaba pensando en las dos ecuaciones, la magnitud de R, la magnitud de F y el seno del ángulo. Y uno dice, ¿qué es ese ángulo? Es este ángulo menor posible entre los dos. Con esa forma se calcula la magnitud del torque. ¿Ya? ¿Cuánto mide R? Es esto. ¿Cuánto mide F en magnitud? Y el seno del ángulo. Pero el torque va a tener un signo porque es un vector. O va a ser positivo o va a ser negativo. Y eso va a depender de la orientación de los vectores, R y F. Si están en un plano, como lo están viendo ahora en la pantalla, en el celular, el vector R y F solamente están en el plano XY, recordando que este es el plano XY. Por lo cual hay una tercera dirección que es el Z, que sale de la pantalla o entra hacia la pantalla. Con el signo positivo si es que sale hacia ustedes, y con el signo negativo si va hacia adentro de la pantalla. ¿Cómo saber si es positivo o negativo? Es la misma definición que se hace en el torque. La definición dice que es desde R hasta F. R cruz F, el orden importa. Entonces va desde R hasta F. Y es este movimiento, si es antihorario o si es horario, el que va a definir si es positivo o negativo. Si es horario, es negativo. Porque recuerden que la definición de ángulo matemáticamente es antihorario. Anti va a ser positivo y horario va a ser negativo. Como la definición matemática que siempre utilizaron en amigos. Ahora, ¿cómo dibujamos un vector que sale, el torque, si sale de la pantalla o entra de la pantalla? Y para eso se utiliza el concepto del vector. El vector, en la forma más simple de entender, la que aprendieron en Mate 1 o en cualquier matemática, es que es una flecha, en la forma más sencilla. Si va hacia ustedes la flecha, lo primero que van a ver es la punta. Ese punto, y después van a ver la cabeza de la flecha. Entonces, ese símbolo representa que el vector va hacia nosotros. Mientras que si se aleja de nosotros, lo primero que vamos a ver de ese vector va a ser las plumas, que mentalmente pensamos que tienen esa forma desde atrás, y después vemos la cabeza de la flecha. Y eso va a representar que el torque va hacia adentro. ¿Ya? Y ahí también lo dice. Entonces, cuando el torque apunta hacia afuera de la página, estamos hablando de un torque saliente, que lo vamos a considerar positivo porque va en el eje Z positivo, y cuando usamos este dibujo, va hacia adentro apuntando con un torque negativo. Y en esta actividad vamos a aplicar estos conocimientos. Para más detalle o quieran profundizar un poco más, tendrían que ver lo que han visto en cátedra, ¿ya? En esta experiencia se tiene que entregar una guía de trabajo, no un informe. ¿Qué es una guía de trabajo? Perfectamente podrían poner los nombres de los integrantes en esta hoja y responder cada una de las preguntas que se les dice. O mejor aún, si quisieran, generar un Word o un archivo de texto en el cual basta con que enumeren la pregunta que quieren contestar
y la van contestando. No es necesario que vuelvan a copiar la pregunta. ¿Ya? Y ahora recién partimos con el procedimiento. Y para Profe, eso, sí, una duda respecto al torque, a los ángulos que se forman con F y R. ¿No se podría, puedo rayar un poco la pizarra? sí. ¿No se podría considerar que F fuese aquí y este fuese el ángulo que se forma? El F va en cualquier dirección. Por si acaso, depende de qué. Mira, imaginemos, ahí borra lo que rayaste. Imaginemos que el F apunta hacia acá, en esta dirección. Entonces tienes que tomar F, como tú lo estás poniendo, y ponerlo ahí. Entonces, en esa configuración, el ángulo es este. El ángulo da igual si es horario o antihorario. Este seno, por si acaso, ustedes lo tienen que considerar como el ángulo agudo, el pequeño, el valor, por ejemplo, 30 grados. El que te va a decir si es negativo o positivo el torque es lo que acabo de decir, R cruz F, desde la dirección de R hasta la dirección de F. En este caso, en este ejemplo, R cruz F, es un movimiento antihorario. Por lo tanto, el torque, al ser antihorario, es positivo. Y si es positivo, va hacia afuera. Eso. Ya, lo entiendo. Si el F, si el, si el vector F fuese otro caso, así, el ángulo que se forma va a estar determinado acá. Va a ser nuevamente seno de 30, pongamos que es exactamente el mismo, seno de 30. Pero el torque va a ir desde acá hasta acá, va a ser horario, por lo tanto el torque es negativo ahora. Entonces representándolo va a ser de esta forma. ¿Ya? Sí, lo entiendo. Igual Gracias. esas cosas las tienen que perfeccionar más con lo que han visto en cátedra. Vean el material, vean las clases de los profes correspondientes, pueden ver las de este paralelo también, que tengo subida en el canal, pero tienen que repasar, por lo menos si tienen, este informe igual les sirve para repasar esos contenidos de torque, ¿ya? Ahora, igual se entiende que esta semana recién lo vieron, si más de alguno lo tendrá que haber visto recién ayer o antes de ayer, pero tienen que profundizar eso por lo menos en la parte de laboratorio y esa parte del torque. Ahora, construcción del sistema. Como recién hablamos que al torque le interesa la forma del objeto, hay que definir cuál es el objeto. Y en esta parte el objeto en sí es la regla. La regla va a representar el objeto que va a rotar. Por lo tanto, necesita un punto de giro. Ese punto de giro se encuentra acá. Aunque no lo observen bien, está ahí. Es un tornillo que atraviesa la regla y que permite que la regla gire en ese sentido o en ese sentido. ¿Ya? Ahora, entonces dice, se construyó una viga o un objeto utilizando una regla metálica con un orificio en uno de los extremos, que es el que yo le marqué, que a través de ese orificio se deja pasar un perno, un clavo, un tornillo, imagínenselo como quieran, que afirma la regla en el soporte negro y permite que esa regla rote libremente. Para facilitar los cálculos, no dificulten el problema y olvídense que hay roce de rotación, que aquí es libremente, se puede mover libremente y no hay roce, ¿ya? Ahora, ¿dónde se originó dónde está marcado este orificio dentro de la regla? Los dicen que el orificio está ubicado en la marca de 31,9 centímetros de la regla. Entonces, la regla, acá los dicen que si nosotros continuamos con la enumeración, 26, 27, 28, 29, 30, en el 31,5 se perforó la regla. ¿Ya? No se puede ver porque está ahí unida al soporte negro. Y en el otro extremo de la regla se puso un tarugo plástico. Eso es un tarugo plástico, que simplemente se puso al medio para que la regla se apoyara sobre ella y el tarugo marcara perfectamente un cierto dato en la balanza, nada más. ¿Y por qué el tarugo? Porque si no estuviera el tarugo y la regla toca, estaría chueca. El tarugo cumple la función de también la regla se mantenga horizontal. ¿Ya?
En vez que la regla toque la balanza, que no habría problema, quedaría chueca. Y para cálculos más simples de ángulos, vamos a hacer que la regla sea horizontal. ¿Ya? Y ese tarugo, la mitad del taruguito, se puso en la marca de 1 centímetro. ¿Ya? Y ese tarugo se apoya sobre la balanza, por lo tanto la balanza marca distintos valores dependiendo de qué es lo que está apoyando. La regla fue nivelada para que esté horizontalmente, y entre el tarugo y el orificio no se observa bien, pero ahí hay un ganchito, un clip, no sé lo que será, el cual permite que podamos poner diferentes objetos colgando en la regla y en diferentes posiciones. ¿Ya? Entre los extremos de la regla entonces se ubicó un gancho. Entre el extremo del tarugo y la perforación se puso un ganchito que permite colgar. Como muestra la fotografía, y si queremos ser más abstractos todavía, como muestra el diagrama. Tenemos el pivote, tenemos el objeto, tenemos el lugar donde marca y una masa. Esa masa no sabemos qué se va a poner, va a depender mucho de las imágenes. ¿Ya? Primera pregunta, que está enumerada como 2. Entonces mentalícese lo que hemos hablado. Se pone una balanza, se pone la regla se apoya sobre la balanza, gracias a un tarugo, está horizontal. Y se pone un objeto que tiene una cierta masa. Respecto al valor informado por la balanza va a marcar algo. ¿Qué representa ese valor entregado por la balanza? Y entregue su respuesta por medio de una explicación breve. Breve. ¿Qué es breve? Un par de líneas. No un párrafo, no una plana, no 10 planas. Breve. ¿Ya? Tampoco una línea. Un par. 4, 6, 8. ¿Ya? A partir de las siguientes fotografías, y acá lo dicen que hay una serie de fotografías. Fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3, fotografía 4, fotografía 5. Cada una de ellas marca distintos valores de la balanza, cada una de ellas tiene distintos objetos, y cada una de ellas está a diferentes marcas de distancia. ¿Ya? A partir de las imágenes, de esas fotografías que ustedes descargan en el aula, en este informe, en cada una tienen que tomar la imagen, imaginemos esta imagen, identificar las fuerzas que actúan sobre la regla, ¿Qué fuerzas actúan sobre la regla? Las pueden marcar, las pueden enumerar. En palabras muy simples tienen que aplicar el modelo. El de interacción, el inventario de fuerza, que eso le están pidiendo, inventario de fuerza, y con esas fuerzas detectadas, identifique cuáles o cuál provocan rotación. Porque de todas las fuerzas, imaginemos que hay unas 10 fuerzas, no todas generan rotación, y eso es la parte de cátedra, se les dijo. Hay ciertas fuerzas, dependiendo de qué tienen en especial, que no generan torque. Y hay otras que tienen que cumplir esto para que el torque no sea cero. Entonces, de las fuerzas que identifiquen la A, diga cuáles de ellas provocan rotación. Y a partir de su respuesta, calcule la masa del objeto en la imagen. A partir de el inventario de fuerzas, de decir cuáles generan torque, escriba las ecuaciones de torque, porque dijo cuáles generan torque y cuáles no, y calcule la masa que está en la imagen. Y eso es todo. Adjunte el modelo de trabajo, diga todos los pasos que hizo, muestre todos los detalles, todos los dibujos, todos los cálculos, todas las ecuaciones, todos los resultados. Los cálculos realizados para cada caso, para cada imagen, vamos a rayar acá, para la imagen 1, para la imagen 2, 3, 4, 5, escriba cuáles fueron las fuerzas, tac, 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 para cada uno, cuáles generan torque, tac, 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 y
cuál fue la masa que obtuvo por medio de esos datos. Por medio de los cálculos realizados en cada caso, haga una tabla resumiendo la comparación de los 5 casos. La tabla debe tener los datos obtenidos de la fotografía, las fuerzas, las distancias, y también una columna que diga la masa obtenida. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Parte 4. Respecto a los cambios de valor informado en la balanza, respecto a por qué este es distinto, por qué este es distinto, por qué este es distinto y por qué este es distinto. Respecto a los valores, a los cambios en los valores informados en las balanzas. ¿Qué relación tiene con la masa del objeto colgado? ¿Qué relación tiene lo que marca la balanza respecto a la masa que tuvo en los cálculos? ¿Qué relación tiene S con S? Y más aún, ¿es consistente esto con la respuesta de la pregunta 2? Justifique brevemente. Y eso es todo, no es más. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo real de esta experiencia? Es que utilicen algo que lo hayan visto hace poco, relativamente poco, que realmente lo que queremos por medio de la experiencia es que ustedes refuercen un autoestudio. A diferencia de las experiencias anteriores, en el cual usted ya manejaba el concepto desde hace 3 semanas atrás, entonces usted se profundizaba más de los cálculos, de la creación del informe, aprender a hacer errores, hacer tablas, ya todas esas cosas las sabe hacer. Ahora queremos ver si es capaz de profundizar un tema que ya he visto, pero que la profundice usted realmente con su propio estudio. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Dejo de... Todo claro. Eso, dejo de grabar. en las ¿Sí? fotos hay que considerar la masa del tarugo. No. No. A menos que se la... Si no, desprecia la masa del tarugo. El tarugo es insignificante por si acaso. ¿Ya? Entonces, dejo de grabar.